¿Tienen la palabra en el libro de Job, brothers? Eso. Muy bien, la semana pasada comenzamos a hablar un poquito de Job, una introducción, diría, bastante rápida y aún así no terminamos. Así que vamos a continuar donde terminamos hablando de Job. Job en el capítulo primero luego comenzó diciéndonos la palabra de Dios en el libro de Job, que este Job era un hombre recto, perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal. Luego nos dio las características de esa persona, o sea, no era alguien que vivía más o menos, no era una persona que esperaba que se balanceara el bien con el mal que hacía. Era una persona en realidad que sobresalía sobre los demás porque era perfecto, porque era recto, o sea, justo, porque era temeroso de Dios y se apartaba del mal. No se encuentran muchas personas así el día de hoy. Este hombre también tenía 7 hijos y tenía 3 hijas, o sea 10 en total, y tenía mucha propiedad, estaba muy bien. Nomás en ovejas tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 de asnas, y tenía muchísimos criados. Y dice todavía la palabra de Dios en el primer capítulo que era más grande que todos los orientales. Era un hombre abundantemente bendecido. ¿Okay? Era justo, era millonario. ¿Okay? Bueno, pues resulta que Satanás, el tentador, va a darle cuentas a Dios. Ahí en el versículo 6 en adelante nos dice que este tentador pues empieza a hablar mal de Job, diríamos. Dios lo presume y le dice, no hay otro como Job. Y Satanás le dice, pues Job teme o te obedece en balde, lo hace porque tú le das. Si no le dieras, Dios no fuera tan buen cristiano, tan buen hijo de Dios, no fuera un hombre justo, recto, temeroso. Job se porta bien porque tú le das. Y si, acuérdese que narra, ¿no? Posiblemente le dijo, Job se porta bien porque le has dado mamá, papá, hijos, primos, tíos, porque están con él toda esta familia, porque tiene esposa, porque tiene muchos animales, tiene mucho alimento, porque tiene mucha salud, porque tiene buena casa, porque tiene absolutamente todo. Por eso Job te obedece, Dios. Más o menos eso es lo que le dijo Satanás a Job. Y entonces Dios le dice a Satanás, ¿sabes qué? Quítale todo, nomás no le toques su cuerpo. Y Satanás le quita todo, dice la palabra de Dios, que Satanás le quita los hijos, mueren todos los hijos, y Satanás le quita todas las propiedades, y aún así dice la Biblia que Job dijo, Dios dio, Dios quitó, sea su nombre alabado. Entonces vuelve otra vez Satanás a darle cuentas a Dios, y Dios le dice, ya viste mi hijo Job, y aún con lo que le hicimos, cambió, sigue siendo hombre perfecto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Satanás le dice, pues es porque está bien físicamente, pero tócale su cuerpo, su salud y vas a ver cómo te maldice. Entonces Dios le dice a Satanás, órale pues, te doy chance que le toques el cuerpo. Dice la palabra de Dios que le vino una enfermedad desde la puntita del pie hasta donde se acaba la cabeza, una sarna horrible, y cayó muy enfermo Job. Después de eso, dice la Biblia que Job no maldijo a Dios, pero luego viene la esposa y le dice, ¿qué onda contigo? Ya maldice a Dios y muérete. Ahora, defendiendo a la esposa había perdido todo también, ¿eh? La esposa había perdido los hijos, la esposa había perdido las propiedades, la esposa estaba viendo lo que estaba pasando a su alrededor, y lo único que a la esposa no le estaba pasando, que la Biblia no nos dice, es que no estaba afectada físicamente. Pero en realidad la esposa le dice a Job, maldice a Dios y muérete. O sea, Job no obtiene ese apoyo emocional, no obtiene esa ayuda idónea, digamos, en esos momentos tan difíciles, pero Job persiste. Después vienen 3 amigos, que cuando por fin Job abre la boca, los 3 amigos empiezan a acusar a Job de que ha hecho algo mal, por eso está en la condición que está. Y están diciéndole que el hombre impío, el hombre injusto, acaba recibiendo lo que merece, que le conviene a Job arrepentirse para que mejore. Y
van a un extremo tan grande los amigos que le dicen a Job, los amigos, que incluso sus hijos han pecado y por eso murieron. En todo este tiempo Job se defiende y dice, en realidad no he hecho nada. ¿Dónde está Dios? Pues, ojalá pudiera hablar con Dios como hablo con ustedes, porque yo saldría justo, yo saldría libre, porque yo no me merezco esto que me está pasando. Bueno, creo que ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, nos quedamos, sí, en el versículo veintitantos. Pues del 21 en adelante siguen los amigos diciendo, tú hiciste, tú eres, tú, y es una conversación entre ellos, ¿no? El caso es de que del versículo 24, capítulo 24, Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. ¿Usted entiende esas palabras? O sea, Dios ve, dice Job, Dios ve la maldad. Dios ve al justo afligido y Dios no hace nada. Es lo que dice Job en el capítulo 24. Dice, la gente sufre, pero Dios no atiende su oración. En el versículo 25, capítulo 25, le responde otro de sus amigos. En el capítulo 26, Job le responde ahora al amigo. Y llegamos al capítulo 29 y ahora Job ya está pues en melancolía en el capítulo 29, brothers. Todo esto es más o menos lo mismo, pero a niveles profundos de vez en cuando. Y en el capítulo 29 Job recuerda su felicidad anterior y dice el versículo 5, Job dice, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente. Uy, estas palabras son bien tristes, ¿eh? Dice Job, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos estaban alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Job está recordando la gloria que tuvo, que Dios le dio, no la bendición que obtuvo con Dios. Pero en el capítulo 30 ahora Job recuerda en qué condición está actualmente. Y dice, pero ahora, el versículo primero, se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. El versículo 19 dice, Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Y en el capítulo 31 Job afirma su integridad. Dice, no me merezco esto. Esto que me está pasando, dice Job, es injusto. Y usted sabe, cuando decimos que es injusto, le estamos diciendo a Dios que Dios es injusto. En el capítulo 32 entra un personaje interesante que no lo había mencionado antes el libro, porque antes el libro pues mencionó a Job, su esposa, sus hijos, Satanás, Dios, a sus tres amigos, pero ahora entra Eliú, que ha habido mucho que hablar acerca de Eliú. Pero él dice que era más joven que los demás y estaba escuchando todo, pero guardaba silencio porque dejaba hablar a los mayores. Pero Eliú le dice en el capítulo 32, versículo 2, bueno, dice la Biblia en 32, 2, entonces Eliú, hijo de Baracuel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Entonces este hombre Eliú
pues también lo sermonea a Job. En el versículo 8 le dice: de cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus padres que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. O sea, Eliú dice: Job, tú dijiste que tú eres limpio, que tú no tienes defecto, que eres inocente, que no tienes maldad. Así te consideras tú mismo. En el versículo 13 le dice: ¿por qué contiendes contra él, contra Dios? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Dios no te da cuentas de lo que hace. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Capítulo 35, le dice Eliú a Job todavía: ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Eso es lo que estaba viendo Eliú. Job estaba diciendo: yo soy más justo que Dios. Y dice: porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Esas son las preguntas que Job se había hecho ya. Y el dolor de Job no era leve, era serio. Otra vez, físico, económico, emocional. Job estaba siendo atacado por todos los frentes. Y llegó un momento donde Job casi se rompe. Pero recuerde que en ese momento Job, cuando pregunta, cuando habla de las injusticias, cuando dice ¿por qué?, está orando, le está hablando a Dios. No está hablando mal de Dios con otras personas, está hablándole a Dios. Cuando tenemos duda, es muy importante que nosotros llevemos esa oración a Dios. Porque yo creo que más de uno de aquí nos hemos sentido que esta vida es injusta. Y esta vida es la que Dios nos ha dado. Entonces Job, después de sus reclamos delante de Dios, después de decirle a Dios: nomás que tú haces lo que se te da la gana, pero yo soy justo y no me contestas, pues llegamos al capítulo 38 y que le responde Dios. Y dice el capítulo 38 que entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Ándale. Y dice Dios: ¿quién? Imagínese la vocesota, ¿no? Así, de estruendo, de relámpago. Dice Dios: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y Dios empieza diciéndole: a ver, muy machito, ven pues y habla conmigo de frente a frente. Habla cara a cara conmigo. Y entonces le empieza a hacer preguntas muy profundas Dios a Job. ¿Por qué Dios le tiene que dar cuentas a Job? ¿Por qué Job se considera que él debe o tiene el derecho de exigirle a Dios una explicación? ¿Quién es Job para Dios? Porque Job se creyó que tenía que darle a Dios una explicación. Y entonces Dios le contesta a Job en el capítulo 4: ¿dónde estabas tú, Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Dónde estabas tú, Job? ¿Le quieres dar consejos a Dios? ¿Le quieres decir cómo maneje el mundo? ¿Cómo administre la creación? Pues ¿dónde estabas cuando hice todo esto? Y en ese capítulo Dios le hace muchas preguntas a Job acerca de la administración del universo, de la creación y de la tierra. Muchas preguntas. En Proverbios capítulo 30, brothers. En Proverbios capítulo 30, el versículo 3, dice el rey Salomón, dice: y no he aprendido sabiduría, ni tengo conocimiento del santo,
¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Ciertamente tú lo sabes. Probada es toda la palabra de Dios. Él es escudo para los que en él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. O sea, la idea que le dice Dios a Job y la idea que estamos viendo en Proverbios, una idea muy fácil de entender, es: ¿qué sabes tú acerca de la creación? ¿Qué sabes tú acerca de la existencia? ¿Qué sabes tú acerca del origen humano y del propósito que tiene Dios para cada individuo y para la humanidad misma? ¿Qué sabes tú que vienes a decirle a Dios cómo llevar las cosas? O sea, ¿cómo te atreves, ser humano, a cuestionar a Dios? En Isaías, en el capítulo 40, el versículo 13 de Isaías, ahí hace una pregunta y dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién le da consejos a Dios? ¿Quién le puede enseñar a Dios algo que Dios no sepa? ¿Quién le puede decir a Dios que si hace las cosas diferente el futuro va a salir mejor? ¿Quién puede saber más que Dios? Entonces ahí está cuestionando un nivel muy profundo, muy profundo, porque el ser humano todo lo que sabe es lo que ha visto en los pocos años que tiene sobre la tierra. Y lo que hemos visto los seres humanos, pues es bajo neblina, bajo, como si lo estuviéramos viendo a través de un espejo muy sucio, muy borroso. El capítulo 40 de Volviendo a Job, le dice, además respondió Jehová a Dios y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? O sea, ¿crees que eres inteligente estar discutiendo con Dios? Ahora en el versículo 3 responde Job, ¿no? ¿Qué va a decir Job? Ya quería hablar con Dios, ¿no? A ver, quería hablar con Dios, quería hacerle esas preguntas de la injusticia, de los seres amados que ha perdido, que todavía debería de tener en este momento. Quería preguntarle cara a cara a Job, a Dios, y ya está aquí. Ya está aquí Dios, ya está listo para que le pregunten qué le va a decir ahora Job a Dios. Versículo 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí yo soy vil. ¿Qué te responderé? ¿Que no había dicho Job que era justo? Que era sin mancha, que él no tenía falta. Ahora, ¿qué pasó? Ya te están temblando las corvitas, Job. Dice: yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Es de lo más sabio. Al ver la presencia, la eminencia, la gloria de Dios en ese torbellino, a Job no le quedó más que darse cuenta que era menos que una hormiguita delante de un ser tan grande, que no tenía no solamente el conocimiento, no solamente le faltaba la sabiduría, no tenía el derecho, no tenía autoridad, no tenía por qué cuestionar al ser que lo creó a él y creó a sus hijos y creó todo lo que existe, y lo creó porque él quiso, cuando él quiso, porque él quiso, para lo que él quiso. En el versículo 6 responde ahora Jehová a Job, otra vez desde el torbellino, y en el 7 le dice: cíñete ahora como varón tus lomos. Otra vez, no, que muy machito. A ver, otra vez le dice Dios: yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Le dice Dios a Job: ¿me condenarás a mí para justificarte tú? Capítulo 41, brothers. Vamos avanzándole. Le dice en el versículo 11:
Le dice Dios a Job: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Oh, oh, oh. Primero le dijo Dios a Job, ¿verdad? ¿Qué sabes tú? Y ahora le dice, ¿qué te debo? ¿Qué te debo? ¿Qué me diste tú? Que yo esté obligado a darte algo. Le dice, ¿quién me ha dado a mí para que yo le restituya? No, todo lo que existe es mío. Y si es suyo algo, ¿quién tiene derecho sobre lo que es? Si yo le digo, oiga hermana, no trate así ese zapato, pues es su zapato. No trate así esa camisa, es su camisa. No traiga esa imagen de su pareja en el teléfono, es su teléfono. Y estamos hablando de cosas muy insignificantes, muy superficiales. Y Dios le está hablando de la mera esencia del universo. Todo es mío. En Romanos, en el capítulo 11, versículo 34, la palabra de Dios dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Fíjese, ¿quién entiende la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Otra vez vamos a regresar a eso, ¿ok? ¿Quién le dio a Dios primero? Nadie. Y luego dice, de él, dice, por él y para él son todas las cosas. Todas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces aquí es donde está la pregunta que todos nos tenemos que hacer, porque en un momento u otro nos hemos sentido que la vida es injusta, que nos debe más la vida, que no nos merecemos esto, nos merecemos algo mejor. Y Dios es quien da la vida. Entonces a quien le estamos reclamando es a Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué te debe Dios? ¿Qué le has dado tú a Dios que Él te tenga que pagar algo? ¿Qué te debe? ¿Por existir? ¿Nomás por existir te debe algo Dios? Tú mismo le debes la existencia. Entonces, cuando estamos sufriendo, yo sé que muchos de nosotros y algunos más que otros, por las circunstancias que han pasado, decimos, yo no me merezco esto. Yo no. A lo mejor aquel sí, a lo mejor aquel sí. Y lo decimos porque nos comparamos con otros seres humanos. Vemos algún criminal, alguna persona ratera o alguien injusto, y vemos que él no le está pasando las cosas feas que a nosotros nos están pasando, y decimos, yo no me lo merezco. O sea, aquel criminal sí se lo merece, pero yo no. ¿En serio? ¿Tú crees que la regla de juicio son las demás personas? Creemos que lo que nos va a decir qué nos merecemos y qué no nos merecemos son midiéndonos con las demás personas. Si el otro llega tarde, usted tiene derecho a llegar tarde. Si el otro no se baña, usted tampoco se va a bañar. Así es como le hacemos. Y otra vez son cosas muy superficiales. Pero en realidad dice Dios, no les debo nada. Los hice para mí. Por mí. Para mi gloria fueron creados. Así dice Isaías, ¿no? Para gloria mía los creé. Pero que tenemos la idea el día de hoy que Dios nos hizo para consentirnos, para apapacharnos, para darnos todo, para tratarnos como príncipes, como princesa. Qué error, ¿no? Tan grande. Aún la palabra de Dios dice que nos salvó para gloria de Él. Para eso nos salvó. Nos salvó para darle gloria. O sea, aún en la salvación es para Él. Capítulo 42 de Job.
responde Job a Jehová. Otra vez, Job, tienes tu chance. A ver, aquí ya emparejate, ¿no? Versículo 2 dice Job, yo conozco que todo lo puedes. Teología importantísima. Dios es todopoderoso. Todo lo puedes. ¿Ok? No hay nada que Dios no pueda. O sea, si sus hijos podrían salvarse, dependía de la voluntad de Dios, no del poder de Dios. Dios puede todo. La salud de Job podría mejorarse, depende de la voluntad de Dios. Las riquezas de Job depende de la voluntad de Dios. Todo lo puede. Es importante entender eso, aceptar eso para estar bien con Dios. Dios es todopoderoso. Y entonces le dice Job en el capítulo 42, versículo 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Todo lo sabes. La omnisciencia de Dios. Omnipotencia, omnisciencia. O sea, ¿no sabe Dios qué tan justo eres? ¿No sabe Dios qué tan bueno eres? ¿No sabe Dios cuánto quería Job a sus hijos? ¿No sabe? No, todo lo sabe Dios. No hay pensamiento que se esconda de Dios. Versículo 3 dice Job, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Pues tú. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oh, ¿sabe que Dios en su gracia nos deja entender eso? A veces en medio de las emociones, en medio del dolor, en medio de las circunstancias que estamos pasando, hablamos lo que no sabemos, lo que no entendemos, y creemos que conocemos a Dios, porque los juzgamos basados en las circunstancias. Entonces, el versículo 5 dice, del capítulo 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabes? Bien triste cada vez que usted habla con muchos de los cristianos de las iglesias a los cuales nosotros llamamos hermanos. Es bien triste darse cuenta, hay muchos pastores que tampoco conocen a Dios. Todo lo que quieren hacer cuando hablan en sus servicios de Dios son actos emocionalistas. Y lo conocen tan poco a Dios que en sus emociones dicen que es el Espíritu Santo. Así de poco conocen a Dios. Han llegado a identificar o asociar a Dios con emociones, cuando la palabra de Dios nos dice que no permitas que tus emociones te controlen, que la verdad te controle. Jesucristo dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. El profeta dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y muchas personas creen conocer a Dios, dicen conocer a Dios. Fíjese nomás, y es tan raro porque han leído versículos que no entienden, han cantado cantos que no entienden. Uno de los cantos más viejos que existen es, he decidido volver a Cristo. No, seguir a Cristo, ¿va? He decidido seguir a Cristo. Y luego dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No lo debería ni cantar porque muchos de los cristianos el día de hoy constantemente están dudando de su salvación. ¿Cómo van a dudar de su salvación y cantar un canto que dice, no vuelvo atrás? Si Dios me salvó, ese Dios me puede mantener en el camino de santificación. No vuelvo atrás. No por mi poder, por el poder de Dios. No por mi voluntad,
por la voluntad de Dios. O sea, no se trata de mis habilidades, todo se trata de Dios. Entonces, vemos aquí que Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cuál es un requisito para la salvación? Arrepentimiento. De lo poco que se predica hoy en algunas de nuestras iglesias, de nuestras mega iglesias o de aquellas de la prosperidad, ¿verdad? Arrepentirse. Y dice Job, y fíjese, Job ya que conoció a Dios, no dijo Job, ahora reconozco que soy hijo del rey, por lo tanto soy príncipe. No, le dice, ahora que te conozco, me aborrezco. Mientras más conocemos a Dios, más chiquitos nos hacemos nosotros. Mientras más grande se hace Dios delante de nosotros en el conocimiento que vamos obteniendo de Él, más vemos nuestra verdadera condición y lo que verdaderamente nos merecemos. Más nos damos cuenta que no nos merecemos nada de Dios. No nos merecemos absolutamente nada. No nos merecemos ninguna cosa que parezca a bendición. Nada. Dios nos da cosas que no nos merecemos. Y si quiero que Dios sea justo, Dios me va a dar entonces lo que me merezco. Y no me doy cuenta que no quiero que Dios me dé lo que me merezco. La palabra de Dios dice, por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos dice, porque no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. La palabra de Dios en Isaías, ¿no? Dice, todos nos desviamos. Todos nos desviamos. Por todos lados en la Biblia Dios nos dijo que no nos merecemos nada. Y queremos que sea justo Dios. No, queremos que sea misericordioso. Eso es lo que entendió Job. Por eso dijo, me arrepiento en polvo y ceniza. No me des justicia, dame amor y dame misericordia. Esa es la lección, brothers, del libro de Job. Y si usted ve, pues a veces al leer el libro de Job, podemos nosotros llevarnos ideas medio raronas. Porque en el libro de Job, pues otra vez nosotros nos acercamos a él buscando el significado del sufrimiento. Queremos hallar la respuesta de por qué hay dolor en la tierra. ¿Por qué nos duele tanto cuando perdemos un ser amado? ¿Y por qué ese ser amado se fue cuando no debería de irse? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Y explícame, Dios. Y en realidad, si usted ve el libro de Job, no hay una respuesta que le diga, por esto lo hice. La única respuesta que se encuentra en el libro de Job es la soberanía de Dios. Él hace lo que Él quiere. Porque Él quiere, cuando Él quiere. Cuando usted entiende que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es bueno, que sus planes son buenos, entonces usted entiende que Dios tiene un plan bueno atrás de todo lo que ha hecho Dios. Pero en realidad, Dios no le pide cuentas a nadie, Dios no le pide información a nadie, Dios no le pide consejo a nadie, Dios hace lo que Él quiere. Entonces, otra vez vamos al libro de Job y vemos, pues, en el libro de Job nos damos cuenta que hay sufrimiento en el mundo aún para la gente buena. O sea, las personas buenas, entre comillas, también sufren y sufren mucho. Nos damos cuenta en el libro de Job que Satanás es malo, pero está limitado por la voluntad de Dios. Satanás no tiene libertad de moverse y de hacer lo que le da la gana. Está limitado por la voluntad de Dios. Y sobre todas las cosas, otra vez, Dios es soberano. No le debe nada a nadie, no le pregunta nada a nadie, no le pide consejo a nada a nadie.
En el versículo 10, brothers, del capítulo 41, después de que Job se arrepintió, dice la Biblia, y quitó Jehová la aflicción de Job. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aquí podríamos agarrar la idea de que en este mundo, en esta tierra, en este momento, en este lugar vamos a prosperar cuando pasemos todas las pruebas, todas las luchas. Pero no es eso lo que está enseñando el libro de Job. O sea, es a lo que la otra vez esos brothers de la prosperidad le tiran siempre. Vas a prosperar, vas a tener abundancia. Lo que está haciendo el libro de Job está apuntando a Jesucristo. Va a llegar un momento donde se van a acabar las lágrimas. No va a haber más tristeza. Va a llegar un momento donde no hay más dolor. Ese momento es cuando ya no tenemos necesidad del sol. Es donde Dios es nuestra luz, nuestro calor. Y en ese momento es donde verdaderamente vamos a ser prosperados. Donde vamos a recibir, como Pedro. ¿Se acuerda? Pedro le preguntó a Jesucristo: Señor, por tu nombre hemos dejado, ¿qué? ¿Qué han perdido? Casa. Papá, le dijo Pedro. Mamá, ¿qué recibiremos? O sea, quería recoger Pedro. Y Jesucristo en pocas palabras le dijo: tu recompensa no está aquí en la tierra, está en otro lugar. Esta es la entrada a un lugar mejor para aquellos que se arrepienten. Esto no es todo. Aquí vives 80 años, 100 años, allá vas a vivir una eternidad. ¿Dónde prefieres estar mejor? Por eso Jesucristo le dijo a los fariseos, esos fariseos que se paraban el cuello, les gustaba presumir y que la gente los admirara y dijeran: ay, ahí va el pastor, ay, lo amo, qué bonito. Jesucristo dijo: ellos ya tienen su recompensa. O sea, en este instante están viviendo lo mejor que van a vivir. En esta vida tienen lo mejorcito de lo mejorcito. Pero ustedes, su recompensa está en otro lugar, en otro lado. Entonces sí, alguna gente se lleva la idea medio rarona, ¿no? Otra vez, el sufrimiento también le sucede a los inocentes, a los buenos. El castigo no es solamente, o al que le está pasando algo mal, no es necesariamente porque es malo, como pensaban los amigos de Job. En Santiago capítulo 5, versículo 11 dice la palabra de Dios: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Qué? Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. No dijo justo en este momento, porque Job no quería justicia al final. Job quiso misericordia. Pero si usted se fija, dice la paciencia de Job. La paciencia de Job. Pues Job se desesperó con su esposa, con sus amigos. A su esposa le dijo: has hablado como una cualquiera. Así le dijo. A sus amigos en momentos les gritó. A Dios le reclamó. ¿Cuál paciencia de Job? Pues si cuestionó a Dios. Sí, pero la paciencia de la que está hablando es que Job se mantuvo firme en dos cosas. En dos cosas. Primero es lo que nosotros llamamos fe, pero más aclarado es la idea de que Dios existe. En ningún momento dijo Job: con todo este sufrimiento y dolor, ¿cómo voy a creer en un Dios amoroso? ¿Cómo voy a creer en un Dios que me cuida? No existe. Porque a eso puede llegar nuestra mente en medio del dolor. Job se mantuvo creyendo que Dios existía. A él le hablaba. Job oraba, platicaba con Dios. Entonces Job se quejaba de Dios, pero estaba hablándole a Dios en oración. Ahí está la paciencia de Job. Segundo, Job se mantuvo con la segunda idea bien aferrado. No solamente que Dios existe,
pero que Dios es soberano. Que Dios hace todo lo que Él quiera. Que Dios siempre, siempre hace lo que quiera. Y dice Job, pues no entiendo por qué, pero sé que viene de Dios. Si usted se fija, Job nunca le echa la culpa al Satanás. En ningún momento va a decir, condenado chamuco, como le hacen muchos cristianos, no. No le ponen pilas al micrófono y dicen, mire, el Satanás nos está atacando. Satanás, usted que no llegó temprano. Pero Job nunca le echa la culpa al diablo. Él siempre reconoce que es Dios quien está haciendo algo. La soberanía de Dios. Son las dos ideas. La paciencia de Dios es que la paciencia de Job es que Job se mantuvo firme con la idea de que Dios existe y de que Dios es soberano. Él hace todo lo que quiere, brother, cuando quiere. Entonces, al final, vamos a empezar a aterrizar, brother. ¿De qué se trató? ¿O qué sacamos de enseñanza el día de hoy, no? La enseñanza es esta: tienes que amar a Dios porque es Dios, no porque te da algo. Tienes que amar a Dios porque es Dios. En el principio, Satanás acusa a Job de que amaba a Dios nomás porque Dios le daba, porque le había dado seres a quien amar, porque le había dado alimento y popularidad y salud. Entonces, si haces, el día de hoy lo podemos poner así, si haces buenas obras para salvarte, pues no las estás haciendo porque amas a Dios. Las estás haciendo para salvar tu pellejo. Y es la misma idea que Satanás hizo, pues lo hace en vano. Lo está haciendo porque le conviene, y es lo que tenemos hoy en el día muchos cristianos que se portan bien según ellos, van a la iglesia, oran o leen la Biblia o dicen amén, hermanos, porque se quieren ganar puntos con Dios, pero no porque aman a Dios. Entonces, brothers, muchas personas se portan bien porque creen que algo bueno van a sacar de portarse bien. Y sabe que la motivación sí importa. El por qué usted viene a la iglesia, es porque usted busca a Dios, importa, porque en realidad su salvación no está basada en el rendimiento que está dando. Aquí no llevamos un quién vino hoy, okay. ¿Quién no vino hoy? ¿Quién ofrendó hoy? ¿Quién se bañó? Ni nosotros ni Dios está llevando ese tipo de récord para ver si es usted salvo o no es salvo. La única manera de servir a Dios es porque Él es Dios. Y a eso es a lo que nos lleva Job, el libro de Job, brothers. O sea, cuando nosotros reconocemos que ya soy salvo porque Cristo me salvó, ahora le servimos porque ya soy salvo. La palabra de Dios dice bien clarote en 1 Juan, el capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, no estamos haciéndolo para que me dé más, estamos haciéndolo porque ya me dio y me enamoré de Él. Y eso es en lo que concluye Job. No necesito en realidad que me des más, no me merezco más. Lo que me has dado es suficiente para ver que eres bueno y para servirte, para amarte. Entonces, el día de hoy, pues cuando yo digo que usted tiene que estar seguro de su salvación, pues la salvación depende de Jesucristo. La Biblia lo dice por todos lados. Hay algunas personas que van a decir, entonces, ¿por qué vas a obedecer a Dios? Si ya eres salvo, ¿para qué obedeces a Dios? Algunas personas van a querer agarrar la idea, oye, el pastor Herminio dice que ahora puede vivir la vida loca porque ya es salvo. No, no es cierto, no es ni lo que digo yo ni lo que dice la palabra de Dios. La idea de que ¿por qué voy a obedecer a Dios? Se basa también en emociones. Pero el 99% de la religión dice usted va a obedecer a Dios por miedo. Porque no quiere perder lo que tiene, porque no quiere que Dios lo castigue, porque no quiere condenarse. Por miedo la gente obedece a Dios el día de hoy. Y por eso dicen, por eso. Pero Satanás dijo entonces,
nomás por eso te aman, no son justos, no son buenos, están sacando algo de ti. Y en ese caso tiene razón Satanás. La gran mayoría de las personas el día de hoy sirven a Dios, pero porque no es en vano. Cuando en cambio nosotros que vemos lo que Dios ha hecho por nosotros, que dio su vida por nosotros, lo amamos también, pero por un sentimiento, pero no es miedo, no es temor, es amor. Amor. ¿Por qué vas a obedecer a Dios? Porque lo amo. ¿Por qué buscas a Dios? Porque lo ama. Cuando usted ama a una persona, la busca, quiere pasarse tiempo con esa persona, quiere lo mejor en la relación. Entonces, esa es la idea, es muy fácil de entender. La gran mayoría de las personas buscan a Dios por temor, porque no quieren perder lo que tienen, porque quieren que Dios les dé más. El verdadero cristiano busca a Dios por agradecimiento, por amor. Entonces, no tengo miedo de la condenación. No sirvo porque tengo miedo de perderme. Sirvo porque amo a Dios. Y en ese amor, Dios me ha dado amor por la gente. Y esa es la verdadera lección de Job, brothers. Se fija que al final Satanás no tuvo la razón con Job. Al final Dios tuvo la razón. Primera de Juan capítulo 5 versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Así que es difícil el verdadero cristianismo, es difícil. ¿Por qué? Pues porque se le está diciendo que sirva a Dios y que obedezca a Dios voluntariamente. Voluntariamente. Las religiones hemos querido decirle a la gente, para que lleguen al cielo, le hemos querido poner a la gente reglas. No uses ese tipo de ropa porque te vas a condenar. No vayas al cine porque es pecado. No escuches esa música porque es pecado. No comas esa carne porque es pecado. Le ponemos un mentor intentando que la gente se mantenga en el camino correcto. Pero no logra nada la religión. No cambia el ser. Solamente Jesucristo con su Espíritu Santo nos puede cambiar. Y entonces le amamos a Él. Entonces, si ahorita el chamuco va delante de Dios, estamos hablando así como que alegóricamente, ¿no? Si el chamuco ahorita fuese delante de Dios y el chamuco le dice a Dios, es que usted le sirve a Dios nomás porque le has dado y nomás porque le estás dando, pero quítale lo que tiene. Quítale las bendiciones, quítale todos sus seres amados, quítale su salud y sus finanzas y su popularidad. No solamente con la gente lejana, pero con los cercanos como la esposa y con los amigos. ¿Qué descubriría el chamuco? Que él tiene la razón. Porque Dios ya sabía acerca de Job. El chamuco es el que creía que Job nomás le servía a Dios por todas las bendiciones que tenía. ¿Qué descubriría el día de hoy el chamuco de usted? Que usted verdaderamente sirve a Dios por amor o lo sirve por conveniencia. Esa es la gran lección del libro de Job. Dios nos ama. ¿Lo amamos nosotros? Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús.